dormir. Y quizás, ¿cuántas personas no tienen ese privilegio de poder decir de cierta manera que tienen que dormir en carpas a la intemperie? Pero agradecemos al Señor por su amor y por su misericordia hacia nosotros, y no solamente nos quedamos con eso, sino también nuestras oraciones tienen que ir también por los quienes más lo necesitan. Amén. Quiero que pueda acompañarme usted, no se quede aquí solito, acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, del verso 22 al verso 25. Esperamos que es cierto que la gracia del Señor nos sea hablando esta tarde, que sea Él escudriñando nuestro corazón y sea alejando todo lo que pueda empañar, cierto, que su palabra penetre en nuestro corazón. Amén. Entonces reitero, Santiago capítulo 1, del verso 22 al verso 25, le damos lectura a la poderosa palabra del Señor. Ya dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si usted no se pregunta antes de qué podrá hablarnos el Señor hoy día, creo, cae de cajón, no nos va a hablar de cómo vamos a hacer pan, ¿cierto? No nos va a hablar de cómo preparar un bizcocho, sino cae de cajón. Y pese a que pueda caer de cajón y podamos tener ya nuestros propios prejuicios, de decir, yo escuché esta palabra hace 5 años, yo escuché esta palabra hace poquito, la predicamos aquí, la leí en mi devocional diario, yo creo que la palabra de Dios, tal cual ella dice, es una palabra viva, que sirve para todos los tiempos porque es atemporal, porque dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que puede pasar, se marchita la flor, pueden pasar todas las cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Me encanta Santiago, no la ciudad, obviamente, pero me encanta Santiago por lo práctico. Me encanta Santiago porque no anda con rodeo. Me encanta Santiago porque es simple. Me encanta Santiago porque nos enseña a vivir como cristianos en un mundo no cristiano. No hay que olvidarnos que somos peregrinos y pasajeros de este lugar, ¿cierto? Como por ahí dicen, hay una canción que dice, no soy de aquí, ni soy de allá. Y nos encontramos, ¿cierto?, en los versículos que leímos. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y Santiago desde el versículo 18 viene hablando de la importancia de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Como consecuencia de esa palabra de Dios tan importante, tenemos que tener cierta conducta, poner mucha atención a esta palabra. La palabra de verdad que dice Santiago, versículos más arriba, si usted lo puede leer, es el Evangelio.
Cuando nacemos de nuevo por la palabra de verdad, pasamos a ser propiedad de Dios. Amén. Porque dice el libro de Juan que, ¿cierto? A los hijos de Dios, Él les da la potestad, o sea, a los que creen en Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, dejamos un reino para pertenecer a otro reino. Entonces, desde ahí en adelante debemos de vivir como ese reino, ¿cierto? Este reino es como si un día a otro día nos dijera, vamos a ir, parafraseo, para que podamos entender súper bien, vamos a irnos a vivir a Francia, ¿ya? Vamos a ir a Francia, vamos a ir a conocer la Torre Eiffel, vamos a comer baguette, vamos a ir a Francia. Entonces todos, lo mínimo que debiésemos aprender es hablar francés, ¿cierto? No vamos a ir con el yapo, no vamos a ir con el Jesús, ¿cierto? Y podemos decir, no, pero esas son mis costumbres propias de calbucano, pero vamos a ir a vivir a Francia. Todo nuevo, no se paga con peso. Tienen su moneda, tienen su forma, su manera de hablar, su manera de transitar. Sus horarios son distintos al nuestro. Entonces, si alguien se va para allá, tendría que aprender todo de cero, ¿cierto? Esto pasa en el Evangelio, cuando Dios viene a nuestra vida y ocurre ese milagro del nacimiento nuevo. Por muy anciano que podamos ser, por muy grande que podamos ser, todo es nuevo. Se nos debe de enseñar la más mínima cosa, porque todo es nuevo. El problema, y aquí un pequeño paréntesis, el problema de repente de nosotros que nos llevamos un poco más de tiempo es que queremos que el nuevo haga todo, ¿cierto? Haga todo lo que nosotros no hacemos, que vaya a los cultos, que ore, que diezme, que ofrende, que esté aquí, que esté allá, que se le quite las mañas, que se le quite el chisme. Y queremos que todo lo haga, pero es un proceso completamente largo que ni siquiera nosotros, porque te lleva un poquito más de tiempo en la iglesia, o que lleva mucho más tiempo en la iglesia, se le ha quitado. Que Dios nos ayude. Entonces, cuando llegamos a este reino, hay maneras de comportarnos, hay formas de poder decir las cosas. En el otro reino, en el reino de las tinieblas, en el reino de maldad, en el reino de la oscuridad, si a usted le hacen una, usted puede hacer dos. Y agallado, ¿cierto? En este reino de la luz, si a usted le hacen una, usted no devuelve mal por mal. Usted devuelve mal por bien. No, pero es que el cristiano no puede ser menso, ¿cierto? Uno es manso, mi pastor, pero no es menso. Y tenemos justificativos para todo. El problema es que hay que mirar a Jesús. Uno puede decir, pero el hermano actúa así. Sí, el hermano es pecador. El oficial actúa así. Peor aún. No vamos a seguir escalando. Pero todos somos pecadores. Y si yo miro yo puedo decir, ¿sabes qué? El hermano Antonio es un ejemplo. Para mí yo tengo que imitar todo lo que él hace. Pero ¿sabes qué? El hermano Antonio también es pecador. Mi medida tiene que ser Cristo. Porque Cristo no falló. Cristo es la perfección. Entonces, cuando miramos a Cristo, cada uno de nosotros, ¿cómo quedamos nosotros? Humillados, po. Humillados porque no podemos contra tanta grandeza, contra tanta perfección. De repente nosotros, ¿cierto?, nos amarramos un poco la lengua. Pero a la tercera vez, esa amarrada se soltó y quedó a la escoba. Que Dios nos ayude a poder caminar como cristianos, a poder caminar según la palabra de verdad, a poder caminar en este camino como Dios quiere que podamos caminar. Cuando leemos, siempre tenemos que tener cuidado en tratar la palabra del Señor, ¿cierto?, con reverencia, porque esta palabra salva nuestra alma. Y la palabra en el verso 21, que es un versículo más arriba, dice, ¿cierto?, que debemos despojarnos de toda inmundicia, de toda abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada.
¿Ya? Versículo más arriba nos enseña cómo poder absorber o cómo poder recibir la palabra de Dios. Pero ya estamos de este lado. Ya hemos recibido la palabra de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Santiago pone un pero. Es como cuando uno piensa que hizo una acción buena, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo me quedó? Bacán. Pero podía ser de esta otra forma. El pero pareciera ser que nos echa el avión para abajo. Pero si sabemos y podemos entender esta tarde, lo que el Señor quiere decirnos no va a ser un avión para abajo, va a ser un avión hacia arriba. La palabra del Señor dice, pero sed hacedores de la palabra. O sea, no solamente ténganla, no solamente para que usted la reciban, sino háganla. Hagan la palabra. ¿Cómo puedo hacer la palabra? Muy fácil y sencillo a la vez. ¿Cómo usted le pide las cosas a su hijo? ¿Cómo les pide las cosas a un cercano? ¿Cierto? Cuando uno pide un favor y acepta el favor, ¿cierto? Uno pretende que lo haga. O cuando yo le pido a Mateo, Mateo recoge tu juguete, uno pretende que Mateo recoja su juguete. ¿Cierto? Que él haga la palabra que yo le dije. Lo mismo suscita acá, si no es muy distinto. El Señor te dice, perdona, y el Señor no quiere que tú te des una vuelta buscándole la quinta significado al perdonar, no quiere que tú perdones. Que no te des muchas vueltas, que puedas perdonar. Si el Señor te habló de amar, tú puedas amar. ¿Es difícil, es complejo? Vaya que es difícil, es complejo, porque para hacer la palabra del Señor, lo primero que tenemos que dejar es que deje de reinar nuestro ego, nuestro orgullo, acá adentro, y poder hacer caso a una voz que quiere lo mejor para mí, pero que yo pienso que puede ser lo peor en ese mismo instante. ¿Cómo voy a amar y perdonar a la gente que me hizo daño? Pues el Señor lo hizo. El Señor amó a los suyos. Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero cuando leemos Juan y nos damos cuenta que el Señor va al encuentro de Pedro nuevamente, lo está esperando en la playa cociéndole un pescado, nos damos cuenta del perdón del Señor. Es difícil, es complejo, y todos los que tratamos o predicamos, tratamos de poder desafiar o motivar a la gente a realizar ciertas acciones, no porque se nos encante o queramos hacerlo, sino porque la palabra del Señor nos dice. Pero una de esas grandes cosas es poder hacer lo que la palabra del Señor nos dice, poder ser hacedor de la palabra. Para poder ser hacedor necesitamos realizar una acción. Ese hacedor tiene que ver con todo el cuerpo, tiene que ver con todo lo que somos. Que Dios nos ayude. Usted y yo caminamos y nos gozamos, porque cada servicio es un gozo de poder renovar fuerzas con el Señor, ¿verdad? De poder decirle cuánto le amamos, de poder pedir perdón por lo que hacemos. Muchas veces en pequeñas conversaciones que he tenido con mi pastor, he tenido con otras personas, somos bien mentirositos también. Si hemos pecado, Señor, no, pecamos siempre. Como que dejamos nuestra culpa a un lado, para que el hermano no sepa que pecamos. No, si el hermano es tanto más pecador que tú. Porque nos reunimos gente que peca, pero que nos arrepentimos, porque el Señor ha venido a nuestro encuentro y nos ha hecho entender
de que Él es lo mejor. ¿Cómo podemos hacer lo que el Señor nos dice? Y hay que una sola palabra, y se va a resumir todo, es que es obediencia. Obedecer sin poner condición, sin poner nuestros lineamientos, simplemente obedecer. Y usted se va a encontrar en el libro de Santiago con puros verbos imperativos, puras órdenes. Sean hacedores de la palabra. Que Dios nos ayude. ¿Y por qué debemos ser tanto eso? ¿Por qué debemos ser tan oidores de la palabra del Señor? Fíjese usted que en Mateo, el Señor mismo en Mateo capítulo 7, 21 al 24 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los que estamos acá hacemos lo que se nos dice desde acá. ¿Sabe que si nosotros hiciéramos todo lo que hemos escuchado, que estaría cambiando nuestra familia, que estaría cambiando nuestra ciudad, que estaría cambiando el mundo? Pero el problema es que somos ahí. Y le podemos echar mil culpas, y aquí uno se intenta de justificar de mil y una manera. Le han dicho a usted que ha hecho algo malo, ¿no? Y uno se intenta de justificar. Pero es que cuando de repente mi esposa me dice que tengo que ordenar, y yo me esfuerzo y de repente hay cosas que no hago. Dice, pero está sucio. No es que vaya a buscar y revise debajo, ¿no? Y yo le digo, pero es que no está sucio. Salta a la vista. Nosotros tratamos, de cierta medida, de justificarnos con una orden emanada de Dios, nacida en el corazón de Dios, y frente a eso no hay justificativo, y nuestros justificativos pueden ser hasta los más simples y hasta los más absurdos. Todos ponemos trabas, todos tenemos justificativos, todos tenemos algo para no realizar cierta cosa. Es que ese hermano no me cae bien, mucho frío, mucho viento. Mi pastor al momento de yo entrar me preguntó, ¿cómo estamos? Parece que está cansado. Estoy hecho bolsa, pastor. Y eso que recién es martes. He tenido una carga de trabajo, estudio, usted viera. Pero eso no es motivo tampoco para decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy tan cansado, tengo tantas cosas que hacer que hoy día, mira, pretendo no agradarte, pretendo no hacer estas cosas. Que Dios nos ayude. Y no todo el que está acá adentro, o no todo el que escucha la palabra del Señor la va a hacer. Y el Señor fue bien claro, no todo entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese hacer, vuelve acá, realizar algo. ¿Ya? En el libro de Lucas dice, Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pablo, hablándole a los romanos, le dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que ya se nos fue predicada? Si yo le pregunto qué vamos a hacer con el mensaje del domingo, algunos ya ni nos acordamos del mensaje del domingo, estamos martes. ¿O qué vamos a hacer con el desafío del Señor que nos pone frente a cada vez que estamos frente a su palabra, de ser más santos, de ser íntegros, de buscarlo más, de amarlo más? El problema es que somos siempre olvidadizos y llegamos hasta cierta parte. Cuando era chico tenía la manía, no sé si a usted le pasó, o mi mamá, mi abuelo tenían la manía de que uno no podía doblar la hoja, el borde de la hoja del cuaderno. Entonces cada vez que estaban dobladas, aparte de hacérmelo saber,
por diversas maneras, trataban de planchar, de que no se estuviera arrugado el cuaderno, y me decían, ya, y ahora sí, ¿cierto? Que no vuelvas a desordenar aquello. Duraba una semana y ya al octavo día ya estaba doblado otra vez. Porque somos de esa manera, se nos olvida con facilidad, y más aún a los cristianos. Parece que se nos olvidara las palabras del Padre cuando debemos de realizar cosas. No digo que la salvación sea por las cosas que podamos hacer, de ninguna manera, que no se entienda de esa forma, sino debemos de demostrar afuera quién verdaderamente somos, desde quién somos. ¿Sabe por qué hay muy poca también gente dispuesta a servir a Cristo? Por nosotros mismos, porque somos incoherentes de lo que decimos y hacemos. Decimos amar y no amamos. Decimos servir a un Dios de compasión y no somos compasivos. Entonces tenemos ahí una pequeña dicotomía entre lo que podemos decir, escuchar y lo que podemos hacer. Que Dios nos ayude a que podamos realizar, pese a lo doloroso que puede hacer, lo que el Señor nos hable. Amén. Y que dice la palabra que no seamos solo oidores, que no solamente escuchemos, muchas veces nos deleitamos escuchando predicaciones. A mí me pasa que de repente escucho predicaciones, predicadores por aquí, predicadores por allá, y me deleito y no hago nada. Me paso ahí como gustando y ahí queda. ¿Le pasa a usted también, para que yo no sea el único pecador que escucha y no hace? Nos pasa. ¿Cierto? Como que el pastor de acá el domingo le pone el pastor y estudia y trata y nos viene, ¿cierto? Nos trae la etimología de la palabra, que podamos entender mejor, y se esfuerza, y nosotros, amén, y vamos ahí, y el martes ya no queremos hacer lo que el pastor nos dijo a través de la predicación, porque quedamos en eso, ¿cierto? En el momento, en la sensación, en el oír. Si usted se va y remonta su mente, eran muchos los que oían a Jesús. Muchos los que oyeron a Jesús. Dice que se agolpaba la multitud. Él alimentó a 5,000, después alimentó a otros 4,000 más, y la gente se agolpaba. Pero no solamente hay que ser oidores, sino hay también de ser esos otros ciertos más íntimos, esos 12 que recogían, ciertos, los canastos, que estaban con el maestro, que aparte de oír, hacían. Que Dios nos ayude a poder también trabajar y no solamente quedarnos en lo místico, en lo sensorial, en lo, ¡ay, que estuvo bacán la predicación! ¿Qué predicaron? No tengo idea, pero estuvo bacán el culto. ¡Ay, que cantó el coro lindo! ¿Pero dónde estuvo la palabra? No tengo idea, pero hoy una alabanza. La palabra del Señor es la que nos debe de mover a hacer las cosas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando somos oidores y no somos hacedores? Nos engañamos a nosotros mismos. Ese engañar, no lo voy a decir porque es muy complicado, pero quiere decir razonar falsamente o incorrectamente. ¿Qué quiere decir? Que Santiago nos está diciendo que nosotros no estamos pensando correctamente, nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que podemos agradar a Dios de una forma de oír y no hacer. ¿Y quién mejor que el Señor, que conoce nuestro corazón, para decirnos a nosotros: te estás engañando a ti mismo? Pero yo no me estoy engañando porque yo estoy yendo a los cultos. No, si no se trata de venir solo a los cultos, se trata de hacer. Porque hay una cachada de hermanos que participan de culto y van de culto en culto. Y no se pierden, y cuando hay eventos van de iglesia en iglesia. Pero a la hora de los que hubo, de mostrar, de hacer, nada. No está la campanita para hacer un símbolo que retiñe y no tiene nada. Pero debemos de hacer, mostrar, oye, que tiene amor, que tiene el amor, hermano, que tiene paciencia, y no para engrandecernos a nosotros, porque si tenemos en algo, es gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Es para la gloria de Él. Y uno puede decir: ¿sabes qué? Si usted me ve así amoroso, yo antes no era amoroso, pero Dios me hizo así, y engrandecemos el nombre de Dios.
honramos el nombre de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos, si no hay que mentirse. Es lo primero que uno dice, sí, Señor, yo soy ese que escucha y no hace ni una cuestión. ¿Sabes por qué? Porque aquí está la vía de escape. Si no lo estaba haciendo, Dios todavía en su misericordia no ha venido y podemos cambiar. Que Dios nos ayude en esta noche. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro, y no es que me lo sepa de memoria, lo estoy leyendo de frente, porque el hombre que se ve se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Para esto habría que ir nuevamente atrás y ver cómo eran los espejos de ese tiempo. No siempre fueron de la forma en que nosotros lo tenemos hoy. Antes eran espejos de bronce, eran espejos de metales que se aplanaban con martillos, se aplanaban con cosas y no eran una cosa que digamos que bruto, que lindo se veía uno, que tan parecido era uno. Pero también lo podemos tipificar ahora y si usted se mira en el espejo en la mañana y a las 4 de la tarde si uno le pregunta, no sé, ¿ese mechón lo tenía para acá en la mañana o lo tenía para allá? No tengo idea, no me acuerdo, porque era algo que no tenía sentido. Ya, así tratas tú cuando oyes y no haces. Por eso me gusta Santiago, es súper gráfico, y luego lo va a comparar con otro pequeño ejemplo, pero así somos nosotros. ¿Cierto? Que nos vemos. La Biblia es un espejo, ¿cierto? Para que nos veamos, ¿cierto? Tal cual somos delante de Dios. Si nos limitamos a mirar simplemente nuestro exterior o cuánta ofrenda dimos, podemos decir estamos tiki-taka, ¿cierto? Pero si vemos en realidad cómo está nuestra vida, podemos decir, ay, ay, ay. ¿Cierto? Quizás no estoy haciendo lo que el Señor me dice. Me estoy engañando a mí mismo. Estoy haciendo como que hago, pero no hago. ¿Le ha pasado eso, no? Ahí viene el pastor, hay que hacerse como que estamos haciendo algo. Yo de repente me quedo dormido en el sillón, y yo digo esto abiertamente porque mi señora está trabajando en este momento. Yo de repente me quedo dormido, mi señora va a hacer dormir a Mateo, entonces me dice, ya yo subo, tú ordenas para que después miremos una serie. Ok, no hay problema. Vaya nomás. Y me quedo dormido en el sillón. Entonces cuando escucho que va bajando, y vamos moviendo los cojines, como que... Pero ella sabe que yo estaba durmiendo porque mi ronquido ella lo escuchó. Entonces, de repente hacemos que estamos haciendo algo cuando en realidad no estamos haciendo nada. Y eso muchas veces pasa acá dentro de la iglesia, acá adentro, ¿cierto? Le ponemos, bueno, ¿eh? De repente, ¿cierto? Hermana Karina, canta esos coritos avivados que me gusta y le ponemos, ¿eh? Y parte eso que vemos la media vuelta. Pero es para acá nomás, po. Porque en nuestra casa, a 2 cuadras nos escuchan gritar, no amamos a nadie, los garabatos por aquí y por allá, no perdonamos, tenemos problemas con otros familiares, pero acá adentro le ponemos, bueno, nos engañamos nosotros mismos, pensando de que quizás, si es cierto, si el pastor no lo sabe, si la junta oficial no lo sabe, nadie lo va a saber, pero Dios conoce nuestro interior, Dios conoce cada paso que damos. Usted dice que conoce hasta el número de pelos que podemos tener. Dios no lo podemos hacer tonto, hermanos. Y aquí ese más es para poder en contraparte, ya di un ejemplo, ¿cierto? Que se mira en el espejo, luego se olvida, no tiene idea cómo estaba. Pero más el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad. Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente a la perfecta ley. Es decir, debemos esforzarnos no solamente en leer, sino también en escudriñar la Escritura.
Si miramos atentamente la ley, y mirar requiere una acción, o sea, nuevamente necesitamos mirar, poner nuestros ojos, dirigir nuestra mirada. Y miramos, ¿cierto?, la ley, que no dice de manera como los niños de repente tienen su atención, que es por aquí, por allá, no, atentamente, fijo en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Cristo dijo que cuando conociéramos la verdad, verdaderamente seríamos libres, ¿verdad? Y nosotros somos libres gracias a Cristo, gracias a su verdad. Esta perfecta ley no es una ley que nos pueda atar como la ley del pecado, que nos tenía atados los pecados, ¿verdad? Nos tenía atados, sumidos en nuestros vicios, en nuestros errores, en nuestra oscuridad, en lo peor de nosotros, sino que esta ley es la que nos hace mirarlo a Él. La ley muestra lo peor de nosotros, que no podemos cumplir, ¿cierto? La ley nos muestra el decálogo y decimos a la primera, amarás al Señor tu Dios, ya fallamos. y al mirar la ley decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo. Entonces, ¿quién vino? Vino Cristo a cumplir la ley. Y nosotros cumplimos la ley ahora a través de Él, en Él, porque Él la cumplió. Entonces, Cristo nos trae esa libertad. Cristo es nuestra libertad. Y cuando vemos atentamente a Él, vemos, ¿cierto?, a su palabra, y hay una parte que es súper, hiper bacán, que dice, y perseverar en ella. O sea, no basta con un domingo, no basta con un culto familiar, no basta con una media vigilia, hay que perseverar en ella, que me dice, no siendo oidor, ¿cierto?, que está escuchando, olvidadizo. O sea, tú ahora no eres como el que te miras en un espejo y te olvidas, sino que ahora tú eres el que está mirando con tus ojos atentos, con tu mirada fija, perseverando, ¿cierto?, en la libertad que es Cristo, su palabra, y no olvidándonos. No olvidándonos. Porque somos muy buenos para olvidarnos. Sino que lo diga un canuto cuando es bendecido. Se olvida. Malamente. Erróneamente, hermano. Muchos testimonios y muchos ejemplos de personas que fueron bendecidas por parte de Dios y se olvidaron por ese motivo. Pero tú y yo debemos perseverar, más en estos tiempos malos, y no siendo oidor, olvidadizo, sino haciendo la palabra, que es lo que venimos haciendo, diciendo, hacerla. La única forma de que no nos olvidemos es escuchar y hacer. La única forma de que podamos tener intrínseco lo que hemos aprendido es escuchar y hacer. Nos vamos a equivocar, pero si te equivocas haciéndolo, créeme que los brazos de Cristo van a estar abiertos. Pero muchos nos quedamos ahí, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué? El pastor no tiene idea de lo que dijo, él no tiene idea del hermano, él no conoce la situación de verdadera. Hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Es tan sencillo poder servir a Cristo, pero es tan complejo para nuestra carne poder ir en contra de sus propios deseos y gustos. Voy terminando, mis amados. Si no dice hacedor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a leer nuevamente lo que dice ahí. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí tenemos, ¿cierto? Yo le dije, estaban los oidores, o sea, seamos hacedores, no solamente oidores, no nos engañemos. Y ahora el Señor nos da, como siempre,
como siempre, una bendición por obedecer. ¿Cuál es esa bendición? La palabra del Señor dice que debemos ser hacedor, ¿cierto? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Debemos hacer la palabra, debemos realizar lo que el Señor nos pide. Y el quien hace esto es bienaventurado en lo que hace. Que, wow. O sea, aparte yo de agradar a Dios con mi obediencia, el Señor me dice que me va a ir bien en lo que yo haga. Es una bendición, porque la palabra del Señor no dice que Él nos va a bendecir por las obras que hacemos. Él dice que nos va a bendecir en lo que hagamos. Que no nos ayude. Qué bueno es el Señor. ¿Qué significa esto? Que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Viera que no. Dice que seremos bienaventurados en lo que hagamos. En otras palabras, el creyente obedece a Dios no por la recompensa, ¿cierto? No debemos, porque ahí tendremos mal enfocado, de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer la voluntad de Dios. Y obedecer a Dios trae su propia recompensa. Es como bueno, Mateo cuando hace sus cosas, ¿y por qué hablo de Mateo? Porque mi hijo es el que lo tengo más cerca. Mateo cuando hace una obra que nosotros le pedimos que hiciera, pese a que puede ser su obligación hacerla o no, nosotros lo felicitamos. Muy bien, Mateo, excelente lo que hiciste. De repente Mateo responde así, o de repente, por ese motivo, hace cosas que nadie le pidió que hiciera. Por ejemplo, un día dijo, hice mi cama. Hizo su cama a su forma, la trató de extender, y nosotros, Mateo hizo su cama, y tratamos, hoy día, no sé, hoy día tienes el premio de quedarte 2 minutos más despierto. Pero tratamos de cierta manera, si él hace lo que nosotros ya le dijimos que hiciera, que ordenara, que nos ayudara con el orden, lo premiamos. No digo de que Dios, que uno esté esperando, Señor, mira, yo vine y ese día había un poquito. Señor, mira, yo vine hasta acá. No hay que hacerlo por la recompensa, hay que hacerlo por agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y si quiero agradar a Dios, tengo que obedecer. Y si yo obedezco y no me quedo solamente con la sensación del oír, de lo bonito, de escuchar a un predicador, ¿sabes que yo podía pasar horas escuchando al pastor Juan Vidal y no me aburriría? Pero a otros que puedo escucharlo poquito y uno dice, pero ¿por qué no termina? Quizás ustedes están diciendo eso ahora, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y hacerlo, amados, por querer agradar a Dios. Señor, yo quiero agradarte. ¿Qué puedo hacer, Señor, para agradarte? Obedecer. Pero, Señor, es que quizás es tan mínima la acción que voy a hacer. Hermanos, la acción más mínima en obediencia al Señor es una forma de honrarlo, es una forma de agradarle, es una forma de glorificar al Señor. Pero es tan poco lo que yo puedo. Hermano, el Señor con ese poco, vieras cuánto se deleita en que uno obedece, en que uno deja su ego, deja su arrogancia y quizás dice, ¿sabes qué? Ya tanto el deseo, voy a ir a pedirle perdón nomás. Y se contenta el corazón del Padre al ver de que nuestro corazón está humillado, y al momento de estar humillado por la palabra del Señor, uno necesita fuerzas de Él mismo para poder realizar la acción. El Señor nos ha dicho, deja el pecado que está en tu vida, ¿verdad? Que debemos de buscarlo, de dejar nuestro pecado. Y podemos dar mil y una excusas, y que usted no me conoce, usted no sabe cómo es mi vida, usted nunca, ¿qué sabéis vos en mi vida? Pero Cristo nos conoce. Cristo sabe cuánto nos cuesta. Y si debemos de obedecer, debemos de hacerlo. Yo no creo que un padre o una madre
le pida algo a su hijo y vea que su hijo le da lo mismo, le dicen, ¿qué? Viera usted quizás en nosotros mismos cuánto se siente quizás el corazón de un padre cuando no hay obediencia de un hijo. Viera usted quizás cuánto tristeza le hemos causado al Espíritu Santo, que Él se pone triste muchas veces por no querer obedecer. ¿Cuántos hemos tenido quizás la oportunidad de poder predicarle a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de mostrar a Cristo? Y quizás había un día propicio para que ellos conocieran a Cristo y nosotros, ay, día no, día ando con la mona, ay, día no, es que ni se me acerque nadie. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder ser esa lumbrera, ¿cierto? Que no se esconde bajo un almud, a esa sal que le da el sazón, porque fome comerse algo sin sal, ¿cierto? A menos que tengamos hipertensión, ¿cierto? Que se lo hayan recetado, pero es fome comerse un asado sin sal, ¿cierto? En vez le ponemos sal, que quede, ¿cierto? Sazonado. Porque da gusto, ¿verdad? Así tú y yo debiésemos ser, que da gusto a las personas. Llevar a Cristo a las personas. Y esto no te estoy diciendo que ahora nos vamos a comportar bien para que digan, oh, la hermana Graciela, que es una súper excelente vecina, y nos portamos moralmente. No, yo no quiero que nos comportemos moralmente por lo moral, sino por agradar a Dios, con esa convicción de poder honrar a Dios. Yo lo hago para engrandecer el nombre del Señor. Yo hago esto por servir a Dios, por querer mejorar. ¿Por qué quiero mejorar? Porque quiero agradar a Dios. Quiero ser mejor hijo, quiero ser mejor hija. Quiero recibir de Él su aprobación. Cuando Él venga, ¿qué me dirá después? Buen siervo fiel, porque la otra palabra es no te conozco. Si nos quedamos solamente con las sensaciones, con las vibraciones, con el hecho de sentirnos así y no hacemos nada, somos como aquella persona que se miró al espejo y no le sirvió de nada porque se olvidó cómo estaba. Pero si tú quieres que esto te sirva en tu vida, debemos de hacerlo. Si esto tenga, y la única forma que la palabra de Dios se transforme en vida es poder hacerlo, es poder realizar. Que Dios nos ayude. ¿Nos va a costar? Vaya que nos va a costar. No sé si ustedes tienen que luchar con ustedes mismos. Yo lucho conmigo mismo muy a menudo. Y lloro, y me hago preguntas. De repente me tengo que morder mi orgullo, el querer figurar, o mi altanería. Y uno puede decir, no, porque no, yo soy humilde, yo sí que soy humilde. Todos tenemos cierto grado de orgullo en nuestra vida cuando queremos que Dios no obre en nuestro corazón. Porque así somos. Pero sabes, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Estás cansado para poder hacer lo que el Señor te pide? Ven a Cristo y Él te renueva la fuerza. Él es el único que pide y ayuda. Te entrega las herramientas necesarias para poder realizar todo el trabajo. Y más encima te ayuda en el trabajo. ¿Se imagina usted? Vamos a poner ejemplo al hermano Juan. El hermano Juan tiene que realizar una casa. El hermano Juan no tiene herramientas para realizar la casa. El hermano Juan está cansado, no quiere hacer la casa, está chato. El hermano Juan está peleado con el dueño de la casa. Pero si él no realiza su trabajo, una de que vamos a hablar mal que un mal maestro y toda la cosa, ¿cierto?
si Él no realiza su trabajo, no se va a poder ver la obra finalizada. Si Él no realiza el trabajo, si Él no acciona y simplemente se las da de, no, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, y simple queda en eso, no va a haber un trabajo final, ¿verdad? Y lo más probable es que haya una familia que se quede sin casa y no tenga que abrigarse. Pero el hermano Juan conoce al Señor. Entonces el hermano Juan le dice, ¿sabes qué? Muy malo es el dueño de la casa, pero si él me buscó a mí, yo voy a hacer la casa. Señor, necesito de tu ayuda para poder perdonarlo, amarlo. Y el Señor, ¿qué hace? El Señor nos ayuda, ¿cierto? Y de repente el hermano Juan dice, ni siquiera tengo herramienta. El Señor nos brinda la herramienta. El hermano Juan, son las 6 de la tarde, está cansado. El Señor, ¿qué nos hace? Nos renueva nuestra fuerza. A lo que quiero ir, amados, lo que mínimo se nos pide es obedecer, porque el Señor está metido en cada aspecto de nuestra vida. Si tú decides obedecer, da el paso, dalo sin miedo, atrévete a dar ese paso de obedecer al Señor. Vas a fallar quizás, porque quizás vamos a estar como Pedro, dando nuestro paso y mirando alrededor. Pero tal cual Pedro quizás miró alrededor, pero fue el único que caminó un rato sobre el mar y sintió la mano del Señor que lo rescató. Amados, obedezcamos la voz del Señor. Y mientras más estemos acá, más debemos hacer, porque más estamos escuchando. Esto no es para que dejes de venir, porque el Señor nos manda a congregarnos. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que en todo esto el Señor es nuestra ayuda. El Señor va a estar con usted. El Señor va a estar con usted ayudándolo en cada paso, en cada área que usted dé. No seamos olvidadizos. Y si nos olvidamos, seamos buenos compañeros, buenos hermanos, con amor, hermano. No nos olvidemos que la palabra fue de esta manera, hay que obedecer. No te canses, mi hermano. No te canses, mi hermana, es difícil. Te ayudo a orar. Te ayudo de la otra manera. No nos olvidemos de que somos un pueblo. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder cumplir lo que Él nos pide. Amén. ¿Oramos al Señor?